bienvenidos. Me llamo Claudia Arufe y soy académica de esta casa de estudios y tendré el gusto de conducir esta ceremonia. Esta mañana tenemos el gusto de reunirnos en este gran recinto para celebrar el Congreso frente a las adicciones, la colectivización del cuidado. Y a continuación tenemos el gusto de reunirnos, presento y doy la bienvenida a quienes presiden esta ceremonia. Les pedimos por favor aplaudir hasta el final. El licenciado Carlos Buenrostro Quintanilla, representante de la sociedad civil. La doctora Elba Noemí Gómez Gómez, coordinadora del proyecto de investigación sobre adicciones del ITESO. La doctora Eugenia Catalina Casillas Arista, directora del Departamento de Psicología, Educación y Salud. La doctora Catalina Morfín López, directora general académica. El doctor Alexander Satirka Pacheco, de la Compañía de Jesús y rector del ITESO. Les pido un aplauso, por favor. De igual manera, agradecemos a todas las personas, a cada uno de ustedes que aquí hoy nos acompañan. Para comenzar, invito a la doctora Catalina Morfín López a que nos dirija, por favor, unas palabras. Muy buenos días a todas y todos, muy apreciados integrantes de la mesa de honor, doctora Eugenia Casillas Arista, doctora Noemí Gómez Gómez, licenciado Carlos Buenrostro Quintanilla, doctor Alexander Paul Satirka Pacheco, distinguidos ponentes e invitados, queridas profesoras, queridos profesores, queridas alumnas, queridos alumnos, amigas y amigos todos. Me da mucho gusto estar con ustedes y darles la más cordial de las bienvenidas al ITESO. Ustedes saben bien que están en su casa. También me alegra acompañarles al inicio de los trabajos de este Congreso, que forma parte de la última etapa de la investigación financiada por el ITESO y adscrita al Departamento de Psicología, Educación y Salud, y que se titula El desarrollo de la capacidad de agencia y la reconfiguración emocional en adictos en proceso de rehabilitación hacia una propuesta de prevención. Como ustedes saben, estos días estarán dedicados a dialogar para, entre todos y todas, examinar algunos de los resultados de esta investigación. Por eso, antes de comenzar este congreso, quiero manifestar mi más profundo agradecimiento de manera personal y a nombre del ITESO a todas y todos los que nos han cedido su voz para reflejarla en nuestro trabajo y, por supuesto, a quienes han participado en las actividades relacionadas con la investigación y que laboran día a día en el sector público, la academia, el ejercicio profesional y las organizaciones civiles. Frente a las adicciones, la colectivización del cuidado es un congreso que pretende ir más allá de la droga y su consumo como el problema en sí, e invita a regresar a lo humano, a la capacidad de agencia del sujeto adicto y a la esperanza de habitar otras formas de vida que no estén caracterizadas por la destructividad y por la muerte. Invita a colectivizar el cuidado visto como una corresponsabilidad social que implica cuidar al otro desde nuestras fragilidades y desde nuestras fortalezas. Por ello, la clave de este Congreso está en la colectivización del cuidado, pero no solo de este Congreso, sino de nuestra existencia como sociedad. Precisamente por eso el ITESO incluyó en el último número de nuestra revista Análisis Plural una sección dedicada a los cuidados, aun cuando este número estuvo dedicado al análisis de la coyuntura electoral, pues pensamos que para arribar a una verdadera democracia necesitamos que alguien se haya ocupado de nosotros, de nosotras. El cuidado, como dice Joan Tronto, está en todas partes. Donde volteemos a ver, allí hay acciones, tareas, trabajos que se han producido o se están produciendo para que la vida humana siga dando vueltas. Puede que no sean visibles, puede que lleven la etiqueta de amor,
puede que sean pagadas o no, pero allí están reproduciéndose sin cesar, afirma este autor. Lo cual se confirma a la luz de los datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, la ENASIC, de 2022, porque 31.7 millones de personas de 15 años o más brindaron cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares durante ese año. De esta población, 75% fueron mujeres y 25% hombres. Y si tradujéramos esto en términos económicos, el valor de las labores domésticas de cuidado ascendió en 2021 a un monto de 6.8 billones de pesos, es decir, el 26.3% del Producto Interno Bruto. Esto significa que necesitamos reconocer el cuidado como parte de la agenda de derechos de la persona y formular y poner en práctica políticas públicas de cuidado sin dejar de reconocer la necesidad de atención individual, pero contemplada desde la organización de estos cuidados desde una perspectiva de género, de derechos y de justicia. Con base en estos supuestos, señalo 3 tareas de la universidad para colectivizar el cuidado. La primera de ellas tiene que ver con la ética, pues la universidad debe tener como guía en sus actividades de formación, investigación y vinculación una comprensión del mundo como una red de relaciones en la que estamos insertos las personas y que esto implica la responsabilidad o la corresponsabilidad hacia el otro y hacia los otros. Esto quiere decir comprometernos con la adopción del punto de vista del otro, con la atención a los sentimientos de los demás y con la preocupación por los detalles concretos de cada situación particular para elaborar un juicio acertado sobre los hechos y los valores que debemos poner en juego a la hora de decidir cuál es la acción que nos conduce a una colectivización del cuidado y, por tanto, a cuidados que sean accesibles para todas y todos sin exclusiones de ningún tipo. La segunda tarea es ayudar a que nuestros estudiantes y nuestros académicos definan sus aprendizajes desde la benevolencia, la compasión, la empatía y la solidaridad, y no simplemente en el deber ser. Lo que requerimos es, por tanto, partir de la vulnerabilidad humana para cumplir con nuestras orientaciones fundamentales de la universidad, de las cuales tomo la siguiente idea. Cuando somos capaces de rasgar el velo de las apariencias, descubrimos la realidad del mundo y nos hacemos capaces de penetrar el corazón humano, de descubrirnos y descubrir al otro como seres que solo podemos realizarnos en el amor, en el servicio y en la entrega mutua. Hasta ahí la SOFI, las orientaciones fundamentales del ITESO, para los que no están familiarizados con nuestras siglas. La tercera tarea tiene que ver con uno de los objetivos que busca alcanzar este Congreso y que la universidad debe asumir de manera permanente. Se trata de convertirnos en un espacio de diálogo, no solo de expertos desde el punto de vista científico y de especialización en torno al tema de la atención y el cuidado frente a las adicciones, sino también un diálogo entre los diversos actores que están involucrados en esta tarea, con la finalidad de aprender unos de otros y de crear un frente común para el mejor cuidado de la vida. En palabras del Papa Francisco, nos hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos y que estamos invitados a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Hasta ahí la cita de Laudato Si. Estoy segura de que las jornadas de este Congreso nos ayudarán a cumplir con más tino con estas 3 tareas: fomentar una perspectiva ética del cuidado, realizar nuestras labores cotidianas trascendiendo la mera especulación para descubrir la realidad y aceptar desde un diálogo abierto que nos necesitamos unos a otros
si nos tomamos en serio la colectivización del cuidado. Muchas gracias y mucho éxito en sus labores. Muchas gracias, doctora Catalina Morfín López, por sus palabras. A continuación, el licenciado Carlos Buenrostro Quintanilla nos compartirá un mensaje. Buenos días a todo el público, a los miembros de la mesa, el doctor Alexander Paul Satirka Pacheco, la doctora Catalina Morfín López, la doctora Eugenia Casillas Arista y la doctora Elvia Noemí Gómez Gómez. Muchas gracias por la invitación. Si hablamos de estadísticas y de probabilidad, la realidad es que yo no debería de estar aquí. Tener un pensamiento científico y, por otro lado, estar dentro de un programa y tener que practicar algunas cosas no es algo fácil, porque tiendo a racionalizar las cosas, a ponerme a pensar de más y a tratar de ser objetivo en cosas en las que no puedo serlo. Hablando de esas mismas estadísticas, yo vengo de una familia en la que nunca hubo carencias. Vengo de una familia que ha tenido un matrimonio estable. Este año cumplen 35 años de casados por la iglesia y por el civil. Yo vengo de una educación católica, de colegios en la Ciudad de México, de educación por parte de los Legionarios de Cristo. Soy egresado de la Facultad de Medicina por parte de la Salle. Entonces, hasta ahí las estadísticas dirían que yo no tengo nada que hacer aquí. Y esa es la realidad de las cosas. Si así lo quisieran ver, así es. Pero yo soy una de esas personas que cayeron en algún momento. Puede no parecerlo, pero sí lo hice. Y fue muy complicado para mí el tener que aceptarlo, derrotarme y darme cuenta de que no pude hacerlo solo. ¿Por qué? Porque como médico llega un punto en el que a lo largo de la carrera te enseñan que tú tienes que ser suficiente, que tú tienes que poder. Te tratan de inculcar el trabajo en equipo, pero en realidad se vuelve un trabajo individual. Es satisfacer el ego, es yo puedo más, yo puedo solo, fui yo. Y dejamos a un lado a los demás, dejamos a un lado a Dios, dejamos a un lado lo espiritual. Nos desensibilizamos como personas, nos deshumanizamos. Esa es la realidad de las cosas y es lo más triste de todo. Entonces yo llego a un lugar en el que me dicen, la otra persona es la que importa, tienes que cuidar a alguien más, deja de ver solo por ti. Y bueno, ¿dónde está probado eso? A mí enséñenme datos. ¿Por qué? Porque yo tengo una mentalidad cuadrada, tengo una mente científica, me cuesta trabajo doblar mis pensamientos y amoldarlo a las cosas que me dicen. Porque yo solamente creo en lo que puedo medir, creo en lo que puedo ver, no en lo que se me dice. Aunque pueda ver los resultados, si no está comprobado, para mí es una pseudociencia. Para mí es una secta, para mí es fanatismo, para mí es ser un borrego. Entonces llega un momento en el que empiezo a ver resultados en mí. Realmente empiezo a ver resultados, porque no solamente tuve todo desde un aspecto familiar, lo tuve todo desde un aspecto económico. Nunca me faltó nada, siempre me sobró todo. Hablo 4 idiomas, conozco muchas partes del mundo, he estado en muchos lugares, he comido en los mejores lugares, he tenido las mejores cosas, los mejores coches, las mejores ropas, las mejores marcas, trajes exclusivos, y nada me satisfacía, nada me llenó. Era vivir con un vacío constante, era vivir con el ¿qué más? De repente un iPad, compro el iPad, pasan 5 minutos, ya le perdí el gusto y quiero algo más. Un coche, lo compro, 2 semanas, no me gustó, quiero otro coche, compro ese otro coche, 2 semanas, ya no me gustó. Nada me llenaba, era un vacío constante, era una búsqueda constante por sentirme bien, por evadir ese vacío que sentía, por evadir esa depresión que sentía, por evadir ese dolor que sentía. Y como médico llegó un momento en el que pues usé los estudios para lo que no debí de haberlos usado y empecé a consumir. Y aún con eso sentía ese vacío.
No había forma de evadir lo que yo sentía, la locura que sentía, el enojo que sentía, la desesperación que sentía. Que si mis papás no estaban divorciados, ¿por qué no? Si todos están divorciados, no estoy contento. Si se hubieran divorciado, no hubiera estado contento. Fuimos a París, ¿por qué no fuimos a España? No estoy contento. O sea, en realidad nada me podía satisfacer. ¿Y por qué nada me podía satisfacer? Porque no dejaba mi ego a un lado, no dejaba que el lado espiritual creciera en mí. Estaba tan metido en mí mismo que no podía preocuparme y ver por alguien más, y estaba tan metido en mí que nunca iba a tener un límite, nunca iba a quedar satisfecho. Todo en este mundo nunca va a ser suficiente. Y si hablamos de estadísticas, no solamente no debería de estar aquí por todo el trasfondo que tengo, yo no debería de estar vivo. Realmente yo no tendría nada que estar haciendo aquí parado frente a ustedes hablando. ¿Por qué sigo aquí? No lo sé, sigo en búsqueda de. Para mí el milagro el día de hoy es poder disfrutar la vida, poder sentirme satisfecho con lo que tengo, poder despertarme y decir, gracias Dios un día más, sin tener que abrir los ojos y decir, ¿por qué me dejaste vivo un día más? ¿Hacia dónde voy? No lo sé, no tengo una dirección clara, tengo un norte, pero no tengo una dirección clara. Pero hoy agradezco estar vivo, agradezco tener a mi familia, agradezco tener las oportunidades que tengo. ¿Y cómo he logrado eso? Número uno, no he sido yo. Todo se ha debido y todo ha sido gracias a Dios, porque me rescató y me sacó de un lugar en el que yo estaba. Yo soy de la Ciudad de México. ¿Por qué llegué a Guadalajara? No lo sé. No tenía contactos en Guadalajara. O sea, las estadísticas dirían que yo no debería de estar aquí también por ese lado. Y llegando aquí conozco a gente que me ha sabido acompañar, que me ha sabido guiar, porque he aprendido y me he dado cuenta que yo solo no puedo. Y me han inculcado la cultura del autocuidado, la vigilancia de mi mente, la vigilancia de los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Qué debo de corregir? Y empezar a ver por mí también. Pero ¿cómo veo por mí? Viendo por alguien más, preocupándome por alguien más, dejando de pensar en mí y de concentrarme en mí, regalándole a otra persona mi tiempo, regalándole mi espacio, desprendiéndome de mi dinero, de conocimientos, teniendo tiempo para escucharlo. Yo no pierdo nada dándole una taza de café a alguien más, yo no pierdo nada invitando a alguien más a desayunar. Gracias a Dios tengo la posibilidad, pero ese desayuno a la otra persona puede salvarle la vida. Pero dentro de ese desprendimiento, estoy viendo por mí, porque alguien más hizo eso por mí e hizo eso conmigo. Eso fue lo que me hizo salir de la depresión. Eso fue lo que me hizo empezar a confiar. Tengo una de las mentes más complicadas y de las más difíciles de domar, una mente científica, una mente cuadrada, una mente estricta. Y eso ha sido lo verdaderamente difícil en mí, poder doblar ese tipo de pensamiento, poder entender que no tengo la razón y que aunque los datos estén ahí, las pruebas están en mí. Yo soy el testimonio de que eso sirve. Sería ilógico de mi parte negar que no funciona, o sea, negar que funciona, porque yo sigo aquí gracias a eso, sigo aquí gracias a haber confiado, sigo aquí gracias a haberme dejado guiar. Pero, una vez más repito, si de mí dependiera y si de las estadísticas fuera, yo no tendría nada que estar haciendo aquí. Nada, por ningún lado. Pues yo agradezco el tiempo, agradezco que se nos haya tomado en cuenta, agradezco la oportunidad que se nos da de poder hablar y pues que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias al licenciado Carlos Buenrostro Quintanilla por su mensaje y compartirnos su experiencia personal. Ahora cedo la palabra al doctor Alexander Satirka Pacheco de la Compañía de Jesús para que nos dirija un mensaje y declare formalmente inaugurado nuestro congreso que hoy nos reúne.
distinguidas y distinguido integrante del Presidium, invitadas e invitados que nos visitan a propósito de este congreso, integrantes de la comunidad universitaria, amigas y amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y diálogo titulado Frente a las adicciones, la colectivización del cuidado, en que se aborda la necesidad de adoptar una visión más humana y compasiva hacia las personas, las circunstancias y las problemáticas que rodean este fenómeno. Felicito a quienes impulsaron la iniciativa, producto de un complejo proyecto de investigación que llevó varios años de desarrollo y en el que convergen diferentes miradas y saberes relacionados con el acompañamiento de las personas que padecen alguna adicción. Nuestra comunidad universitaria pone el énfasis de su servicio en la sociedad, en la búsqueda de alternativas ante los problemas y conflictos que más nos afectan. En esa búsqueda, nuestro interés no es ser protagonistas, sino promotores de comunidades de pensamiento y acción comprometidas con el bienestar de la sociedad y de las personas que la componen. Este modo particular de hacer academia se pone de manifiesto en este congreso. En los próximos 2 días tendremos la oportunidad de dialogar con personas que representan a diferentes sectores involucrados en la atención del complejo fenómeno de las adicciones. Cada una nos ofrecerá sus experiencias, reflexiones o, en su caso, los hallazgos de sus procesos de indagación provenientes de su labor cotidiana en este ámbito. Será, por tanto, una ocasión más propicia para escuchar y plantear de una manera respetuosa nuestras dudas, simpatías o desacuerdos y aproximarnos más colectivamente a una comprensión holística, humana y comprometida de la problemática que aborda el Congreso. Quiero subrayar de manera especial el eje temático que articula el encuentro y que me parece sumamente innovador y sensible a la realidad de las personas que se encuentran en una situación de adicción. Me refiero a la colectivización de los cuidados. Hace pocos días me referí a este tema en otro foro, donde mencionaba que la idea de una sociedad de cuidados es un llamado de atención frente a las desigualdades instauradas por un modelo de desarrollo y civilización que delega de manera utilitaria y discriminatoria la tarea de atender a los demás a determinados grupos sociales y profesiones. Lo cierto es que la actitud compasiva y desinteresada de quien siente en propia piel las necesidades y el sufrimiento de las demás personas es uno de los factores más poderosos de integración social que hemos desarrollado como especie. Los seres humanos tenemos una fascinante capacidad para percibir indicios de sufrimiento, dolor y penuria en quienes nos rodean. El cuidado de las y los bebés, por ejemplo, depende de esta capacidad de retroproyección de lo que pensamos que ocurre en la mente de los demás hacia nuestra propia forma de ver y entender el mundo. Procesos mucho más complejos y elaborados, como el duelo colectivo, la memoria de nuestros familiares fallecidos o la atención médica, ¿acaso tengan una fuente primigenia en esta entrega hacia quien se encuentra en situación de necesidad y que nos conecta en comunidad? Desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde, en aras de su supuesta rehabilitación, se suele señalar, descartar y aislar a las personas que son víctimas de alguna adicción, esté o no relacionada con el consumo de sustancias. Entendemos, por tanto, que la superación de este tipo de condición es un asunto individual. Es la persona que la padece la que debe salir del sombrío valle al que ha llegado por causa de su falta de control. El acompañamiento que se le ofrece en tal sentido
enfatiza la necesidad de recuperar dicho control en una cruzada que es responsabilidad casi exclusiva de la persona que sufre. En caso de que supere esta etapa, también será responsabilidad de la propia persona encontrar los medios y los espacios para su reinserción y plena normalización en los términos en los que el sistema mide nuestro éxito: trabajo, dinero, conexión social, felicidad. El problema, desde mi punto de vista, radica en que vivimos en un mundo que no necesariamente nos provee de los medios y los recursos para experimentar una satisfacción sana y constructiva respecto de nuestro proyecto de vida. El consumismo, la ostentación y la distracción permanente nos alejan fácilmente del cuidado de lo importante y nos ocupan de forma estéril en la persecución de lo superficial. En un entorno de este tipo, somos más propensos a confundir la saciedad con el hambre misma, la meta con la carrera, la satisfacción con la ansiedad. Me pregunto si esta circunstancia no se convertirá en un agravante existencial de la crisis de adicciones que vemos cotidianamente y con tan variadas manifestaciones hoy en día. Para el fenómeno que abordamos, considero que la opción que nos presenta este Congreso es una de las más pertinentes. Los cuidados contribuyen de manera decisiva a la regeneración de nuestras relaciones y cuando son asumidos de manera colectiva y responsable, nos permiten mejorar no solo en lo individual, sino también como proyecto social y civilizatorio. En un mundo amenazado permanentemente por el individualismo exacerbado, somos revolucionarios al mostrar compasión ante quien sufre y por ofrecer compañía a quien lucha por salir de una situación difícil. La opción por el cuidado colectivo tiene ejemplos loables en lo que respecta a la atención a las infancias y a las personas adultas mayores. Sumémonos, pues, a la invitación que recibimos en este Congreso y llevemos estas buenas prácticas al ámbito de las adicciones. Como el buen samaritano, mostrémonos capaces de superar las diferencias y las barreras que nos separan de las y los demás y que solo existen en nuestra mente. Hagamos de la compasión que se traduce en acciones el motor del cambio de paradigma que tanto requieren nuestras hermanas y hermanos en necesidad. Estoy seguro de que este Congreso nos dará suficientes motivos para profundizar en esta reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexivas palabras, doctor Alexander Satirka Pacheco. De esta manera concluimos nuestra ceremonia de inauguración. Agradecemos y despedimos a las autoridades que nos acompañaron en el Presidium en este arranque del evento. Y a quienes nos sigan acompañando, les pedimos por favor ocupar los primeros lugares. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, antes de continuar, vamos a compartirles algunos avisos importantes. Como ustedes saben, en su programa tenemos todavía 2 actividades antes del momento de la comida.